Esta actitud socava la legitimidad de este proceso, vulnera la confianza que los ciudadanos tienen en nuestras instituciones. Es fundamental que respetemos el Estado de Derecho, y esto incluye acatar las decisiones del Poder Judicial, sobre todo cuando están orientadas a preservar la legalidad y los derechos constitucionales. En este contexto, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene facultades para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. La reforma al Poder Judicial es una realidad y no se detendrá. La elección de jueces, magistrados y ministros también lo será. Y agrego que en este Senado de la República haremos los cambios necesarios en los momentos que sean necesarios, porque esa es nuestra prioridad, porque para eso nos eligió el pueblo de México. Ya ven que para el PAN la ley es la ley, pero no es la ley si no les beneficia. Reitero, no habrá supremo poder conservador que detenga la reforma judicial del pueblo de México de la mano de la Cuarta Transformación. El poder transformador del pueblo borrará al supremo poder conservador de la oligarquía. Atentamente, la bancada de Morena en este Senado de la República. Y para finalizar, es un honor estar con Claudia hoy. Muchas gracias. Amigos y amigas, que tengan excelente día, tremendo agarrón. Mira cómo Verónica Camino le cierra el hocico al senador Luis Donaldo Colosio del Movimiento Ciudadano. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a suscribirse a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que compartan este video en todas sus redes sociales. Vamos a ver qué es lo que se está ocurriendo en el Senado, porque la oposición completa, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, no quieren la reforma al Poder Judicial, no quieren que los jueces y ministros sean electos por el pueblo de México. Ya hemos visto cómo Norma Piña al frente le da amparos a sus amigos para que no paguen sus impuestos, protege a los delincuentes de cuello blanco, libera a los delincuentes, a los altos líderes de los grupos organizados. Por eso es tan importante esta reforma, pero aquí vemos cómo los senadores de la oposición no quieren esta reforma. Vamos a ver qué es lo que está diciendo el senador Luis Donaldo Colosio, y después vamos a ver la participación de Verónica Camino, senadora de Morena, cómo le da tremendo cerrón de hocico al senador de Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar. Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Gracias. Tengo que aprovechar el espacio. Gracias, presidente. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral no son meros detalles administrativos. Ambas normativas son pilares para garantizar la transparencia y la equidad en nuestros procesos electorales. Y lo que se pretende es que se aprueben sin debate, sin análisis. Estas prisas, estos malabares, ya los vimos en la aprobación de la reforma constitucional. Hoy tenemos una reforma aprobada con inconsistencias, con contradicciones, con errores tan profundos en temas tan básicos como el periodo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ese tamaño son las prisas y por lo tanto de ese tamaño son los errores. Esto representa una transgresión a la normatividad que rige el actuar del Congreso y pone en entredicho la validez y la legalidad de los dictámenes presentados. En ellos observamos múltiples y graves irregularidades, comenzando por su presentación y votación en un procedimiento fast track, lo cual ha generado un notable desaseo desde comisiones, incumpliendo con los principios establecidos en el proceso legislativo, vulnerando leyes, vulnerando reglamentos orgánicos de este órgano legislativo. Esta actitud socava la legitimidad de este proceso, vulnera la confianza que los ciudadanos tienen en nuestras instituciones. Es fundamental que respetemos el Estado de Derecho,
Y esto incluye acatar las decisiones del Poder Judicial, sobre todo cuando están orientadas a preservar la legalidad y los derechos constitucionales. En este contexto, es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí tiene facultades para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Nos han querido confundir, pretendiendo argumentar que la Suprema Corte no puede intervenir en la revisión de una reforma constitucional por ser obra del constituyente permanente. Este es un malentendido muy grave en la teoría constitucional. Que quede claro, la Suprema Corte tiene la responsabilidad de revisar si una reforma constitucional se ajusta o no a los principios fundamentales de nuestra Constitución. Y no lo digo yo, lo dijo y lo dejó muy claro en su momento el ministro, ahora en retiro, Arturo Saldívar, enfatizando en un voto particular que una reforma constitucional. Amigos, esto es lo que está diciendo el senador Luis Donaldo Colosio, senador del Movimiento Ciudadano, que el Poder Judicial sí tiene la facultad para revisar la reforma al Poder Judicial, que no se quiere debatir supuestamente esta reforma, pero ya vimos cómo la oposición ha tumbado el plan B del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando él estaba en la presidencia. Tuvo que sacar un plan C, que era que el pueblo de México votara para que en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados tuvieran mayoría calificada, en el cual se logró y nunca violaron la Constitución. Hoy el pueblo de México está decidiendo que los jueces y ministros y magistrados sean electos por todos los mexicanos. ¿A poco va a tener más poder el Poder Judicial o Norma Piña que todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos que votaron por la reforma al Poder Judicial, que nunca nos engañaron? Vamos a ver cómo Verónica Camino encaró a este senador del Movimiento Ciudadano y le dio tremendo cerrón de hocico. Vamos, amigos, con la información. Verónica Camino Farjat, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Con su permiso, presidente y de la mesa directiva, compañeras y compañeros, pueblo de México. Continuamos en la construcción de los mecanismos jurídicos para seguir devolviéndole el kratos a ustedes, el demos, es decir, el poder al pueblo, hoy en cuanto a la impartición de justicia. De los gritos de no pasará que quedaron atrás, ustedes, la gran mayoría que hoy nos ve, los han cambiado por el de sí se pudo. Hoy estamos reformando la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral relativa a la actualización de los medios de impugnación en el proceso de elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de establecer un recurso jurisdiccional efectivo de defensa con el fin de garantizar el derecho a ser votadas las personas que participen en el proceso electoral para la renovación de los cargos públicos del Poder Judicial de la Federación. Por cierto, no hay suplencia de la queja, porque todas las candidatas a jueces, magistradas y ministros son expertos en derecho, son peritos en derecho. También celebramos la decisión de la mayoría del Consejo de la Judicatura Federal con 4 votos a favor y 3 en contra, incluido el voto en contra de la ministra presidenta, para enviarnos la información relativa a los espacios de juzgados, magistraturas y ministros para la insaculación que el Senado de la República hará tal y como lo marca la norma constitucional. Por otra parte, agradecemos a la oposición que hoy, curiosamente no antes, hayan señalado que había que cambiar la figura del veto. Les recuerdo que en la reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos tuvimos 4 cambios a los dictámenes presentados. Y, como es parte del proceso y nuestro trabajo, estamos aquí en el Pleno discutiendo reservas, específicamente la remoción de dicha figura. También lo ha dicho de diferentes maneras nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. La reforma al Poder Judicial es una realidad y no se detendrá. La elección de jueces, magistrados y ministros también lo será. Y agrego que en este Senado de la República haremos los cambios necesarios en los momentos que sean necesarios, porque esa es nuestra prioridad, porque para eso nos eligió el pueblo de México.
En este orden de ideas, el otro día escuchábamos a un senador de la oposición decir que necesitaban tiempo y me vino a la mente una entrevista en la que el juez Rigoberto Almanza contaba lo que un magistrado le había compartido. En mi humilde opinión, no conviene un paro, conviene meter muchas demandas de amparo, inundar de demandas. Les damos trámite, nos concedemos suspensiones, contaminamos el proceso legislativo y san se acabó. Buscando que la Cámara Revisora no pueda aprobar la reforma y que esos amparos se resuelvan en 10 años, como ya es una costumbre. Imagínense que hasta el 3 de octubre, con los datos publicados por la ministra Lenia Batres, se habían presentado 138 demandas de amparo, de las que 56 fueron suspensiones provisionales y 36 suspensiones definitivas. Quisieron suspender desde el análisis de la Cámara de Origen hasta la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solo les faltó una donde le ordenen a la mano del presidente López Obrador una suspensión para que no sancione, para que no firme la reforma constitucional. Pues claro, este golpe aguado solo se puede pretender cuando existe una alineación de intereses desde ministros y magistrados y jueces, pasando por el Consejo de la Judicatura, que hasta hoy es juez, parte y ejecutor de la sentencia sobre el actuar de los ya mencionados y que muy pronto va a cambiar. Por cierto, saludos a la mayoría de magistrados espurios del Poder Judicial de Yucatán, esos que a través del Consejo de la Judicatura a modo andan nombrando jueces interinos, figura legal que no existe y violando la ley de amparo flagrantemente. Ya ven que para el PAN la ley es la ley, pero no es la ley si no les beneficia. Déjenme comprobarles las pifias panistas del Poder Judicial de Yucatán recientes. Resulta que el 27 de septiembre, días después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial, en el Diario Oficial de Yucatán se publicó el Acuerdo General número X19-2409-2401 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, por el que se modifica el acuerdo que regula el apoyo de retiro digno de jueces de primera instancia y de ejecución de sentencia. Este acuerdo de índole administrativo crea una cuenta específica a la que le pondrá el dinero el Consejo de la Judicatura para otorgar un apoyo a las y los jueces, incluyendo a los interinos, y de paso escondidos por ahí también a las y los magistrados. Y se preguntarán, ¿cuál es el problema? Pues que en la reforma constitucional de septiembre, en el último párrafo del 116, se dispuso que los poderes judiciales de los estados no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley. El Consejo de la Judicatura de Yucatán creó una cuenta que se convierte en un fondo por la vía administrativa, escondiéndolo detrás de una modificación, violando la suprema norma constitucional. Y por si fuera poco, las y los magistrados espurios aprobaron también por mayoría la actualización de tabulador de sueldos y del Poder Judicial local, creando nuevas plazas para las y los funcionarios panistas que se quedaron fuera del gobierno estatal con sueldos de 60,000 pesos mensuales. Los nombres de esas personas ya son públicos. Gracias a las y los trabajadores que me hicieron llegar esta información. Y para concluir, presidente, reitero, no habrá supremo poder conservador que detenga la reforma judicial del pueblo de México de la mano de la Cuarta Transformación. El poder transformador del pueblo borrará al supremo poder conservador de la oligarquía. Atentamente, la bancada de Morena en este Senado de la República. Y para finalizar, es un honor estar con Claudia hoy. Muchas gracias. Bueno amigos, así esta valiente senadora Verónica Camino le dio tremendo cerrón de hocico al senador Luis Donaldo Colosio. Si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.